Son las 7:58 de la mañana, gracias por seguir en nuestra sintonía. Y bueno, a esta hora del día tenemos que platicar acerca de lo ocurrido el pasado 14 de enero. Es el informe del segundo año de gobierno que presenta el gobierno guatemalteco y donde genera todas las reacciones, ¿no? De decir, bueno, cada quien entiende el país como quiera entenderlo. En el informe ejecutivo se resalta mucho el crecimiento económico del Producto Interno Bruto con cifra récord, pero mucho también amarrado al tema de las remesas y también de la atracción de inversión, pero de una transacción puntual, como es la venta de una de la mayoría de acciones de una de las telefónicas más grandes de nuestro país. Son las 7:59 de la mañana. Hoy agradezco el atender la comunicación de la Red Noticias a Juan Carlos Zapata de Fundesa para platicar acerca de este informe de gobierno entregado por el presidente Alejandro Yamatei, sus reacciones, su análisis de lo presentado por el mandatario. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, un saludo a todos los radioescuchas de la red. Pues sin duda, como bien decías, en el ámbito económico, Guatemala pues cerró muy bien, y de hecho no solo con los indicadores que ya mencionabas, sino también en el crecimiento al empleo formal, que creció 8.6%, y por supuesto las reformas económicas que en materia legislativa se aprobaron en el Congreso, en donde pues se aprobó la ley de leasing, la reforma, la ley de zonas francas y la ley de simplificación de trámites. Ahora, en otros ámbitos creo que también es importante reconocer que en la parte de seguridad y justicia el país sigue avanzando en poder ir reduciendo no solo la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, sino también las extorsiones, que también vemos que pues de alguna forma hay un esfuerzo importante por continuar la tendencia de reducción, es decir, Guatemala del 2009 a la fecha ha reducido en 64% la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, cerramos con 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, y las extorsiones que también pues finalmente se ha logrado una tendencia a la baja. Ahora, ¿dónde están los mayores retos? Y eso creo que es importante también reconocerlo. La pandemia, que si bien Guatemala pues tuvo problemas al inicio, especialmente con todo el tema de vacunas, se ha logrado posicionar como uno de los países que no solo salió menos afectado económicamente, sino también cuando vemos países con niveles de salud más robustos, como pueden ser Argentina, Uruguay, que les pegó muy fuerte, Perú, que fue el país que más sufrió en América Latina, Guatemala, pues mal que bien, ha logrado fortalecer su capacidad institucional en materia de salud y por supuesto, pues todavía es un tema que seguiremos, porque la pandemia pues ha tenido muchas cepas y no sabemos realmente cuándo va a terminar. El capital humano creo que sí es importante reconocer, especialmente en materia de educación, es donde hay que aprovechar este año para hacer un regreso a clases de forma presencial, que esperemos pues sea lo más pronto posible para beneficio de la niñez guatemalteca. Así es que en líneas generales lo que vemos es un panorama positivo de país, un país que por supuesto tiene muchos retos en el ámbito social, pero que ha venido fortaleciendo sus instituciones para generar mejor desarrollo económico y social en el país. A ver, Juan Carlos, hay mucho saludo con sombrero ajeno, considero, desde cuando se hace el análisis con las cifras. Escucho mucho optimismo por las cifras que se presentan en el crecimiento económico, pero si le quito las remesas el golpe es tremendo. Estamos hablando de, sumando industria manufacturera, construcción, comercio, transporte, solo así, sumando 4 grandes sectores del país, se supera lo que ingresan por remesas. Remesas representa, según la Cámara de Industria de Guatemala, 35.4% de ese Producto Interno Bruto, mientras que industria manufacturera, el 7.3%, construcción 9.4%, comercio 9.3%, transporte 11.6%. ¿Cómo lograr un crecimiento a largo plazo, a mediano plazo, tomando en cuenta que las remesas, que dependemos de las remesas ya grandemente con un 35.4%, y que por lo menos tendríamos que sumar 4 grandes sectores para poder alcanzar a las remesas? Incluso si yo agarro y sumo exportaciones y explotación de minas y canteras, no alcanzo a las remesas. Las exportaciones están en 15.4%. ¿Se puede realmente hablar de buenas noticias cuando hay una dependencia tan alta de un factor externo llamado remesas? Gracias, Guillermo. Primero, pues hay que tener cuidado porque las remesas no forman parte del PIB. Entonces, si empezás a sumar sectores,
te vas a dar cuenta que las remesas no forman parte del Producto Interno Bruto. Lo que mucha gente, digamos, compara es que el ingreso de remesas es equivalente a un 34% del PIB, pero cuando ya nos vamos a los sectores, probablemente las remesas están una parte en construcción, una parte en comercio, una parte en servicios, porque las remesas se usan en su mayoría para gastar, y eso entra a la economía, a los sectores que estabas mencionando. Entonces, bueno, Juan Carlos, hagamos una cosa, le quito la palabra PIB, le dejo crecimiento económico histórico del 7.5%, que es como lo han planteado. A ver, ahí están las divisiones de los porcentajes. Al final las remesas se van a impactar a estos sectores que muchas veces paran alimentándose del consumo de las remesas. Para mí es lo mismo, pero pongámoslo técnicamente, me parece. Crecimiento económico histórico del 7.5%. Si lo divido, quedan esos porcentajes que le he mencionado. ¿Cómo hacemos para que ese crecimiento... Solo déjeme terminar la pregunta, Juan Carlos. A ver, ¿cuál es la forma para lograr que ese crecimiento histórico que tuvimos sea sostenible en el tiempo, porque tenemos una dependencia externa llamada remesas? Sí, yo creo que eso que acabas de mencionar, ese es el mayor reto, que ese crecimiento económico, uno, sea sostenido, y dos, que cada vez las personas no tengan que emigrar a Estados Unidos y que encuentren más empleos formales en nuestro país. Y creo que ese es el reto de muchos países de América Latina, no solo de Guatemala. Entonces, lo importante, creo yo, es que un gobierno lo que tiene que generar son condiciones económicas que le permitan a las empresas, al sector privado, a la inversión extranjera directa, generar empleos formales. Hemos visto una recuperación económica de los empleos que se perdieron muchos durante la pandemia del COVID. Pero ahora el gran reto es que Guatemala crezca por lo menos por encima del 6,5%. Ojalá pues llegáramos otra vez a ese 7%, pero el poder crecer de forma sostenida, creo que ese es el gran desafío que tienen las autoridades económicas en este momento, que para los próximos 2 años ese crecimiento económico se mantenga por lo menos por encima del 5%, que es lo que tradicionalmente pues Guatemala crece entre 3,5% o 4% cada año, pues por lo menos superar esa cifra, y que cada vez las remesas sean un porcentaje menor. Ahora, también hay que tener cuidado con decir que todos son remesas, porque pues también sabemos que alrededor del 30% de lo que ingresa como remesas, pues muchas veces es un reflejo de actividades ilícitas que entran como remesas al país. Entonces es importante tomar en cuenta que Guatemala es un país que tiene que seguir fortaleciendo sus instituciones, especialmente en el ámbito de seguridad y justicia, para poder fortalecer su capacidad productiva, para poderle generar certeza jurídica a la inversión y que la inversión extranjera directa siga creciendo. Lo otro que mencionabas al inicio, que el haber triplicado la inversión extranjera directa, pues claramente tiene que ver también con la venta de acciones de una empresa que antes era guatemalteca y ahora es internacional. Pero que eso se logre mantener aumentando la inversión extranjera, ese creo yo que es el reto para este y los próximos 2 años. El gran reto entonces, si le entiendo, es agarrar ese número, el 7.5% de crecimiento económico, que se considera histórico, esa atracción de inversión de $3,000 millones y por lo menos en el 2022 decir, no nos caigamos de esos indicadores. ¿Podría ser esa una de las grandes metas? Así es, y creo que hay una estrategia muy clara que el gobierno lo ha delimitado a través de la iniciativa Guatemala no se detiene, que tiene ejes importantes en infraestructura. Solo en materia de infraestructura hay proyectos de hasta $5,000 millones que se pudieran generar en el país. Ya se han identificado 16 que tienen un valor económico de alrededor de $2,000 millones de inversión, y que si eso se logra ejecutar y que con esto se mejore la economía, con esto se conecten a más personas a los mercados y se facilite la ruta y por supuesto la seguridad, que como bien mencionabas en la nota anterior, se mejore la seguridad en carreteras, pues eso pues claramente va a tener un impacto muy importante para el desarrollo económico y social del país. A ver, creo que de lo más atinado que ha dicho el presidente de la República en su discurso fue: gracias a los guatemaltecos esto ocurrió. No fue gracias al gobierno. El gobierno ha presentado serias deficiencias en su ejecución.
Ha sido un año donde esto ha quedado en evidencia, donde creo la ley de emergencia del COVID-19 demostró que hay varios retos por resolver en el tema de ejecución a nivel gubernamental. Seguimos con esta burocracia que nos queda a deber en el tema de rápida ejecución, calidad de gasto. En ese sentido, Juan Carlos, ¿dónde tenemos que empezar a hacer cambios después de la lección aprendida en este 2021? Me imagino de lo que hemos logrado observar y del porqué de este crecimiento histórico, para facilitar que este crecimiento venga de la parte privada, no del ámbito público, y que rompamos esa dependencia pareciera paternalista de las acciones gubernamentales que en muchas ocasiones no necesariamente definen nuestro futuro como país. Definitivamente lo que hemos visto y que por lo menos ahora es positivo que ya esté en una ley es la simplificación de trámites, y creo que eso se puede ampliar a todo el Ejecutivo. Si todos los servicios de gobierno, porque para cada empresa pues requerís permisos, si cada permiso que el gobierno otorga pudiera hacerse de forma digital, eso le genera una eficiencia a todo el aparato productivo del país. Entonces, el poder implementar esa ley de simplificación de trámites que fue aprobada el año pasado y que tiene 2 años para ejecutarse y para poder tener un gobierno digital en todo el Ejecutivo, pues ese es un gran reto para los próximos meses. Y creo que el poder implementar esa iniciativa ya con servicios digitales, el que las personas no tengan que estar sacando fotocopias cada vez que le piden copia del DPI o de los permisos o de los propios registros de las empresas. Creo que el poder implementar la digitalización en los servicios es parte de un camino correcto para ir fortaleciendo las capacidades de las propias instituciones. Ahora, hay grandes reformas que deben seguirse trabajando, como por ejemplo el seguir fortaleciendo los esquemas de servicio civil. Hay una ley que está pendiente, pero también hay procesos que se pueden hacer sin tener que ir al legislativo, como por ejemplo el poder tener cada vez perfiles bajo los cuales los ministerios contratan y poder tener una profesionalización en el servicio público. Si logramos tener personas que tengan mejores capacidades y competencias dentro del organismo ejecutivo, pues definitivamente se van a facilitar los negocios, porque la tramitología va a ser mucho más eficiente si esta se hace de forma digital. Creo que aquí lo hemos platicado con el doctor Romero, unas instituciones más técnicas, menos políticas, ¿no? Así es, y que tengan mayor conectividad, porque ese es el otro gran reto que nos queda como país. Pensemos en la educación, en la salud. Si lográramos la digitalización de tantos servicios para que las personas no tengan que ir a un centro de salud y puedan tener diagnósticos por teléfono celular, que la gran mayoría de las personas tienen acceso a un celular. Ojalá también lográramos aumentar el porcentaje de personas que tienen acceso a internet. Eso le permitiría también a la gran mayoría de la población estar más interconectada. Pero creo que ese es el gran reto que como país tenemos, es aumentar los servicios digitales y que sean accesibles a toda la población. Y ahí sí el gobierno puede facilitar procesos por medio de políticas que ayuden a aumentar la digitalización hacia los servicios de la población. A ver, Juan Carlos, el fin de semana tuve a bien observar un video publicado por Prensa Libre, y entiendo que les invitan a ustedes a ser parte de los tanques de pensamiento que iban a evaluar el desempeño de los diferentes ministerios. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Ok, me surge la duda de que en el video se afirma de que Fundesa no quiso, se abstuvo de calificar al presidente y al vicepresidente. ¿Cuál es la razón de no querer calificar la gestión de presidencia y vicepresidencia? Gracias, sí. Lo que vimos es que en la metodología que ellos presentaron, pues definitivamente las acciones iban hacia los ministerios, que son los que ejecutan fondos. Realmente el presidente y el vicepresidente lo que hacen es coordinar gabinetes, pero quienes tienen a su responsabilidad la ejecución del presupuesto en grandes líneas generales son los ministerios. Es ahí en donde tenemos que enfocarnos, porque es ahí en donde está la gran cantidad de recursos que se ejecutan por parte del Ejecutivo. Así es que creo que era más importante el poder focalizar los esfuerzos hacia los ministerios, que es donde precisamente está toda esa burocracia que tenemos que profesionalizar, que se tienen que generar mejores servicios digitales y poder ampliarlos a otras áreas del país que hoy
tienen servicios muy limitados, especialmente en aquellos departamentos más rurales donde la educación, la salud, la seguridad muchas veces es muy deficiente, la infraestructura por la falta de acceso a servicios públicos que tienen esos ciudadanos en esos departamentos tan rurales. Quiero una calificación suya de un ministerio y que me ayude con esto. Voy a ser muy puntual porque Fundesa se involucró mucho en la emergencia del COVID-19. Fue Fundesa quien trajo apoyo a través de las pruebas que se podían realizar al inicio aquí en nuestro país. Ustedes donaron la mayoría cuando se arrancó, ayudaron a gestionar varias donaciones. Juan Carlos, ¿cómo calificaría usted al Ministerio de Salud? Porque en este momento uno de los logros que se presenta de la emergencia COVID-19 precisamente son las dosis de vacunas disponibles para COVID-19, pero también las aplicadas. Y se habla también de las pruebas realizadas. Pero mucho de esto ha venido por medio de donaciones. Y aunque sea gestión, yo sé que al final se tienen que gestionar las donaciones. He de decir de que por buenas fuentes, desde los Estados Unidos, nos han confirmado de que fue Estados Unidos el que dijo, miren, nosotros vamos a poner las vacunas, no es que las haya cuestionado Guatemala, es que Estados Unidos dijo, no podemos permitir que esto siga así. Ahora, en ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo calificaría el Ministerio de Salud tomando en cuenta un contexto tan delicado donde se presentan como logros, lo que le estoy mencionando, pero que al final paran siendo donaciones? ¿Cómo se puede evaluar el trabajo del Ministerio de Salud, no de Presidencia, el Ministerio de Salud en la gestión del COVID-19? Creo que es importante matizar que una cosa es cómo se obtuvieron las vacunas y otra cosa es el proceso de vacunación. Creo que ellos pues se refieren al proceso de vacunación en donde ha habido un aumento importante de los porcentajes en toda la gestión logística y la coordinación también con otros ministerios. Recordemos que el Ministerio de Salud ha trabajado de la mano con el Ministerio de la Defensa para poder llegar a los departamentos más rurales. De hecho, nosotros hemos acompañado en algunos como Alta Verapaz, en donde se ha visto cómo el Ministerio de Salud gestiona una coordinación con el Ministerio de la Defensa para poder focalizar esa vacunación hacia los departamentos y municipios que son más aislados y que tienen poblaciones en regiones muy difíciles de accesar. Así es que creo que la consecución de las vacunas, el obtener las vacunas y traerlas a Guatemala, creo que definitivamente pues Guatemala, por ser un país pequeño que no tenía capacidad de negociación al inicio de la pandemia, los grandes países de todo el mundo fueron los que acapararon la mayor cantidad de vacunas. Recordemos que países como El Salvador tuvieron que recurrir a vacunas de China. Entonces es complejo, porque también tenemos que ser realistas. Guatemala es un país pequeño que no tiene capacidades de negociación a nivel internacional y que no tiene ni los mecanismos para comprar fuera del país. Por eso es que no podían comprar pruebas, porque legalmente hay que hacer reformas muy importantes a la ley de compras y contrataciones, porque el mecanismo de compra a nivel internacional es muy deficiente. Pero eso pues depende también de una legislación que debemos cambiar como guatemaltecos. Ahora, sí es importante reconocer el avance en los procesos de vacunación. Hoy, la persona que no está vacunada en el área metropolitana es porque no quiere vacunarse. Ahora, yo puedo reconocer que en el área rural todavía hay regiones del país donde probablemente, y por eso es tan importante el trabajo con el Ministerio de la Defensa, tenemos que seguir insistiendo en la comunicación y en la importancia de la vacunación. Pero también creo que es importante reconocer que aun y cuando ha habido una pandemia, los hospitales y los centros de salud han tenido abastecimiento de medicamentos. Y creo que ahí ha sido un esfuerzo del Ministerio de Salud de poder fortalecer a través de sistemas de control de inventarios el poder mejorar la disponibilidad de medicamentos en el área de salud. Así es que pues, definitivamente Guatemala es un país con un sistema de salud que tiene que seguirse fortaleciendo. Invertimos muy poco en salud y eso también hay que matizarlo, pero es un país que está saliendo de una pandemia de una forma, digamos, no exitosa, pero tampoco somos de los peores países de América Latina. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En el tema de la valoración general de gobierno, en el segundo año de gobierno, ¿cómo calificaría el gobierno guatemalteco? Es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, que está con nosotros en directo. Ya para finalizar, ¿cuál sería su calificación al gobierno en general como aparato?
Yo creo que si tuviéramos que dar una evaluación de 0 a 100, pondría 65 puntos, que es un promedio entre los retos que todavía falta. Recordemos que es solo el segundo año de gobierno y tenemos que seguir trabajando como país en fortalecer las instituciones. Creo que a eso es hacia donde todos los guatemaltecos tenemos que enfocar los esfuerzos de poder generar mejores servicios a la población. Y ese es el gran desafío que tenemos como país. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y evaluar pues con los minutos que se puede, un amplio informe de gobierno que lógicamente nos llevaría muchas horas ir platicando punto por punto, porque cada punto tiene su historia, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Guillermo, que tengas buen día. Muy amable. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. A ver, hay cosas en las que concuerdo completamente con Juan Carlos y hay otras donde vemos países totalmente diferentes. Es decirle, por ejemplo, en el tema de la salud veo un país totalmente diferente. Porque a mí me tocó vivir historias donde en los hospitales no había abastecimiento de medicamentos y donde pedían que uno comprara los medicamentos para llevárselos a su familiar. Entonces, ahí creo que me hace ruido eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar por fortalecer las instituciones y eso es clave. Eso creo yo que es clave. Que las instituciones superen a las personas que las dirigen, que las instituciones sean más fuertes que las personas que llegan, que los procesos sean más fuertes que las personas que están y que las instituciones sean más técnicas que políticas. Creo que ahí coincidimos totalmente en lo que está ocurriendo. Sí considero que hay un saludo con sombrero ajeno en este informe. ¿Y de dónde sale mi comentario? Que las vacunas son donadas, que el crecimiento económico es gracias a las remesas guatemaltecos fuera de nuestro país y también del sector privado como tal, que ha hecho una labor, creo yo, muy grande por tratar de salir adelante como han podido y lo han logrado. Y el sector privado hay que reconocerle eso. Y cuando hablo sector privado, cuidado, no estoy hablando del sector privado organizado. No estoy hablando del CACIF, no estoy hablando de los fiduciarios de Fundesa, no, estoy hablando de todo un aparato privado compuesto por pequeñas, medianas y grandes empresas y guatemaltecos que han sabido en este momento salir adelante a través de emprendimientos. Por eso quiero incluir a todos los que forman parte de este sector privado fuera del aparato público, ¿sí? Entonces, sí quiero ser muy claro con eso, para que después no digan de que estoy hablando de CACIF. No, CACIF está incluido en ese bolsón que estoy diciendo. Y lo han hecho muy bien. O sea, hay empresas que de verdad han trabajado por tratar de salir adelante, trabajando día y noche, tratando de poner sobre la mesa de sus colaboradores el pan de cada día a pesar de las vicisitudes que significaban la pandemia, que tuvieron que cerrar y demás, restaurantes que han tenido que endeudarse para poder mantener a su fuerza laboral, que hay que reconocer, y no son grandes restaurantes, no son cadenas de restaurantes, son restaurantes de una persona que se tuvo que endeudar personalmente para después pagarle a sus empleados y no dejarlos tirados. Estas historias son las que hay que contar, creo yo, ¿no? Y en este informe de gobierno, creo que mucho de lo que hay que hacer es tomar esa frase del presidente, dice gracias a los guatemaltecos, y multiplicarla por todo el informe de gobierno y decir gracias a los guatemaltecos tal cosa, gracias a los guatemaltecos tal otra, pero no gracias al gobierno, ¿sí? El gobierno simplemente, creo que con todo lo que ha ocurrido en este año, ha demostrado que la mejor forma en la que puede apoyar a los guatemaltecos es quitarse de enfrente y no volverse un paredón de requisitos, no volverse un dolor de cabeza, no volverse, creo yo, una pared de hormigón a la cual usted no puede cruzar, y que al contrario se convierta en un facilitador de negocios, un facilitador de ingreso de tecnología, un facilitador de atracción de inversión, que se convierta en un facilitador. Creo que ahí está la clave de cualquier gobierno. Me voy a ir más allá de Alejandro Yamatei. Coincido completamente con Juan Carlos Zapata cuando se habla de que hemos dejado de evaluar a los ministerios, que no todo pasa por el presidente. El presidente es una figura política, pero quienes realmente tienen en sus manos la ejecución de proyectos y la eficiencia de este país son los ministros, doctor, y son los ministerios. Y muchas veces ni es el mismo ministro, son los directores de algunas de las áreas de los ministerios o son los viceministros que muchas veces están a cargo de partes operativas. Entonces, cuando uno se va a esos niveles y dice, bueno, no vayamos a evaluar al presidente, al ministro, vamos a evaluar a los viceministros y a sus direcciones, creo que ahí podríamos hacer una medición más eficiente de la calidad de gasto, de la función pública, de todo lo que significa lo que tenemos que vivir en el día a día alrededor de lo público, ¿no? Sí, me parece que el punto es algo tan sencillo, algo tan básico como que el gobierno cumpla con lo que debe cumplir, que no lo ha hecho en mi opinión, y que no complique lo que no debe complicar, que tampoco lo ha hecho. Sí. Si esas dos premisas las cumpliera un gobierno que simplemente se limita a ser ese facilitador, administrador y proveedor de los servicios que la población por su trabajo no puede tener, estaríamos mucho mejor.
tristemente el viernes escuchamos y vimos alabanzas entre personas y bastaba salir a la calle y ver a la cantidad de gente que estaba trabajando, la cantidad de gente que está sin trabajo, la cantidad de gente que sigue enferma y a la cantidad de personas que han tenido que ver modificada drásticamente su vida porque se van al extranjero, porque han tenido que cerrar, porque han tenido que emprender otro tipo de prioridades para poder alimentar a su familia, para entender que lo que se dijo en el Congreso de la República es muy bonito, pero es una Guatemala con la que muchos no nos identificamos. Bueno, es una barda bastante alta la que también se ha puesto el gobierno para este 2022, decirle, porque lo mínimo será alcanzar los mismos números cuando las economías del mundo ya van a la baja, después de haber tenido un alza bastante importante. Pero la meta será esa, por lo menos mantener el 7.5% de crecimiento económico y igualar la atracción de inversión en 3,000 millones de dólares. Que sea ese crecimiento más real por acciones propias de ellos y no, como dice usted, por éxitos que vienen de otras personas, de los migrantes y de quienes han logrado en medio de estas particulares circunstancias resistir y enfrentar eso. Mire, si por lo menos no es a raíz de ellos, por lo menos facilitarlo ya sería un éxito. Y entonces simplemente usted le cambia la palabra facilitación de atracción de inversión en 3,000 millones de quetzales. Con eso que se hiciera, creo que uno puede decir triunfo. Y mira, al final hay que entender algo. Ya tenemos que entrar en la modalidad de si al gobierno le va bien, a nosotros nos va bien. Entonces tampoco podemos pedir que al gobierno le vaya mal, porque eso no creo que sea lógico en ningún país. Ahora, el problema es que hay un desgaste muy grande de un gobierno de Alejandro Yamatei en menos de 2 años. El desgaste es tremendo. Por la pandemia, por las decisiones que se han tomado, por el Ministerio de Salud, que ha sido, creo yo, la piedra en el zapato. Eso hay que mencionarlo hasta el cansancio. La gestión de Hugo Monroy fue fatal, y después lo que vino fue Amelia tratando de salvar la plana, y posteriormente la historia ahora del doctor Coma, que esperemos logre salvar la plana. Pero lo que nos lleva a identificar son problemas muy estructurales y de fondo en diferentes ministerios. Y Ministerio de Salud es claro ejemplo de lo que significan problemas estructurales institucionales por años históricos que ahora han quedado en evidencia de una manera que nunca habíamos pensado que iban a quedar en evidencia. La falta de coordinación, por ejemplo, entre autoridades del ministerio, la falta de congruencia entre decisiones de las diferentes direcciones del ministerio, y por eso le decía, no siempre depende del ministro. Si usted se ha dado cuenta, muchas de las malas decisiones tomadas alrededor de la atención de la pandemia han venido de direcciones de salud a nivel nacional. Que ni siquiera el ministro estaba al tanto. No, y al final el ministro dice, no, pero es que eso no tiene que ser así. Pero también yo le agregaría a eso que hay otros ministerios que no tuvieron la relevancia, porque al final, para bien o para mal, hay que reconocer que la pandemia supuso un reto inesperado, históricamente inexistente para el Ministerio de Salud, y evidentemente no estaba preparado. Pero otros ministerios, en mi opinión, no tuvieron la capacidad de responder cuando se les necesitaba. Un Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que sigue siendo un ministerio del que una sola cosa se le pedía: administrar los fondos que ya existían para los planes y que minimizar los problemas de la población. No funcionó. Un ministerio de educación que insiste en regresar a clases cuando ha dejado ir la oportunidad en 2 años de modificar el chip y tener otro tipo de opción y otro tipo de oferta para las características propias de la población guatemalteca. No lo ha hecho. Hay que decirlo, ¿no? Esta Guatemala hay que analizarla con pinzas en este tipo de situaciones, porque cada apartado de ese informe de presidencia, de verdad, hay que discutirlo a detalle. Y por eso lo vamos a dejar ahí, porque como no lo vamos a discutir a detalle, ya para qué vamos a hacer más leña del árbol caído. ¿Le parece? Perfecto. Sí, hasta ahí llegamos. Lunes 17 de enero, 8 de la mañana, 27 minutos. Pues más adelante vamos a darle continuidad al monitoreo de los retos, problemas, como usted le quiera llamar, que existen en nuestro país y que son de antaño y que siguen presentándose. De un país que presenta todavía una ola migratoria importante en guatemaltecos que salen hacia los Estados Unidos. 2 realidades completamente diferentes, antagónicas en muchos casos. Imagínese usted, un país que crece al 7.5%, pero donde también se rompen récords de migración. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y eso es lo que creo que hay que entender. ¿Cuál es ese efecto? Y la premisa básica, ¿verdad? El fin de semana, con las pocas personas que estuvieron atentas al informe, porque voy a decir que fue un desinterés generalizado, el comentario que me hacían era el mismo: todos hablan de que la macroeconomía está bien, pero en realidad mi bolsillo sigue siendo el mismo. Cada vez puedo percibir menos, trabajo más, gano menos. Yo trato de entender que esa derrama económica la tendremos que ver en algún momento hacia lo micro. Creo, llegará.
pero primero tienen que crecer, se tiene que crecer en lo macro. Lo que pasa es que también hay que entender esos conceptos de primero se crece en un lado y después se empieza a hacer el Pero crecimiento. verificar, ¿verdad? Verificar porque... Si No, pero es que así tiene que ser. se O sigue sea, argumentando, el problema es que se sigue usando el mismo argumento y no se acompaña y sobre todo no se visualiza esa percepción, tarde o temprano la gente dice, bueno, hasta aquí, ¿verdad? 8 de la mañana, 28 minutos. Esperemos que no sea así. Lunes 17 de enero. Hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en la Red Noticias.